Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 8, vamos a leer el versículo 5. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Este mensaje, hermanos, al leerlo, tal vez usted puede analizar un poco al principio. Se parece al de los 2 cimientos, se parece al de las 10 vírgenes. ¿Se ha fijado usted que en la parábola de las 10 vírgenes dice que hay 5 prudentes y 5 insensatas? Y ya lo hemos oído nosotros, como lo explican los hermanos, cuando dice que hay 2 grupos. Aún nosotros sabemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. O sea, el Señor ha llamado desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. No hay un registro, pero el único registro quien lo lleva es el Señor. Él sí sabe cuántos ha llamado, oiga, y cuántos perseveraron hasta el fin, obedeciendo su palabra. Por eso la palabra del Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y también vemos también nosotros, el de los 2 cimientos, cuando dice: cualquiera pues, oiga, que me oye estas palabras, dijo el Señor, cuando Él ya estuvo manifestado en carne, predicando el Evangelio, instando a la gente y diciendo Él: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que a la multitud de gente el Señor les habló, dice, muchas cosas. Oiga, a la gente le habló el Señor muchas cosas. Cuando dice muchas cosas, la palabra cosas no las describe, ¿verdad? No las describe, pero se refiere a muchos mandamientos, a muchas palabras de Él, diciéndole a la gente que tenían que poner por obra. Pero cuando dice a los 2 cimientos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, lluvia, vientos y pegaron contra aquella casa con imperio. Oiga, y dice que no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Esto es, imagínense, el hombre o la mujer que oye la palabra de Dios y la obedece y la guarda y la pone por obra. No viene ninguna ruina. Pero dice después Él: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ¿qué? Vientos, ríos y qué más, lluvia, y siempre dieron contra aquella casa y dicen que no. Fue grande su ruina, cayó aquella casa porque estaba edificada sobre la arena. Entonces ahí se ven los dos tipos de personas que siempre el Señor ha llamado y ha instruido por la palabra lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, pero por eso dice él, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con hombre prudente. Ahí sale un prudente y sale un insensato. Al insensato siempre le ha llegado la ruina. Entonces, ayer escuchábamos nosotros allá en Ciudad Arce, y meditábamos todos juntos en Mateo capítulo 5, versículo 3, del 1 al 3, pero en el 3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces dijo el predicador, ahora vamos a ver, dijo, ¿quiénes somos los pobres en espíritu? Mira, a través del discernimiento que el Señor le dio, fuimos nosotros entendiendo y analizando nosotros mismos que si en verdad éramos pobres en espíritu, pero tal vez algunos salimos reprobados a través del discernimiento. Porque una cosa es, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, a través del discernimiento comenzó. Por eso dijo el predicador, ahora vamos a ver quiénes somos los pobres en espíritu. Todos los que estamos ahí, a través de la palabra, íbamos analizándonos que quiénes o quedamos o salimos pobres en espíritu o salimos reprobados. Pero la palabra viene para que nosotros reflexionemos, que no continuemos en ese camino, que no continuemos en lo mismo, sino que mejoremos, porque la palabra para eso viene, para que nosotros mejoremos, porque la palabra nos saca a la luz lo que está incorrecto en nosotros. Imagínense. Ahora, el apóstol Pablo, nosotros hermanos vemos que a los romanos les habla fuerte, pero hay muchos versículos, pero ahora hemos leído Romanos 8:5, el cual dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oiga, aquí hay otros dos grupos. De los que estamos aquí, no sé cuántos sabemos, pero podrá estar la mitad, podrá ser ¿qué? Una tercera parte, pero yo me recuerdo cuando los corintios andaban diciendo, yo soy de Pablo. Mire, oiga bien, un grupo allá en los corintios diciendo, yo soy de Pablo. Otro grupo decía, yo soy de Cefas. Otro grupo decía, yo soy de Apolo. Otro grupo decía, yo soy de Cristo. Cuatro grupos. Y en la misma iglesia de los corintios, en la misma iglesia que Dios me ha llamado, estaban divididos. ¿Qué quiere decir? Y las divisiones no son del espíritu, las divisiones son de la carne. ¿Qué quiere decir? Ellos andaban conforme a la carne.
Pero para eso llegó la corrección. Para eso llegó el apóstol Pablo a través de la carta diciéndole: yo quiero que todos hablen una misma cosa. ¿Acaso está dividido Cristo de mí? Y le comienza a corregir cuando les dice: ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Para que me estén siguiendo a mí, dijo él. Bien, los puso más exactamente que a quien tenían que seguir era al Señor Jesús. No a Pablo, no a Cefas, no a Apolos. ¿Sí? Entonces, porque la división no es del Espíritu, es de la carne. Andaban en contienda, andaban en pleitos. ¿Por qué? Me imagino que decían: Pablo es mejor por esto y esto y esto y esto y esto. Cefas es mejor por esto y esto y esto y esto. Me imagino que peleaban verbalmente entre ellos. No, otros decían: no, Apolo es mejor. Es elocuente y poderoso en las Sagradas Escrituras. Como lo que cada quien andaba siguiendo a un predicador. Entonces, pero él los corrige inmediatamente y les dice que solamente a quien tienen que seguir es al Señor Jesús. Porque así les habló: ¿acaso ustedes fueron bautizados en mi nombre? Para que me pongan la mirada en mí, para que me sigan a mí. Les dijo él: ¿acaso fue crucificado Pablo para que me estén siguiendo a mí? No, él les dio a entender que fue crucificado fue el Señor Jesús. Él derramó su sangre por todos nosotros y por todo el mundo. No fui yo. No pongan la mirada en mí. ¿Acaso fueron bautizados en mi nombre? ¿En el nombre de Pablo? No, ustedes han sido bautizados en el nombre de Jesús. A él tienen que seguir. Entonces, los corintios andaban carnalmente. Miren, en la carne, estaban viviendo en la carne, estaban pensando en las cosas de la carne, estaban divididos. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo a los romanos: porque los que son de la carne, oigan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir? Que la carne tiene sus cosas y el espíritu tiene sus cosas. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: poner la mirada, dijo, en las cosas de arriba, porque poner la mirada en las cosas de arriba son del espíritu, y aquí las podemos ver. Pero a través de la palabra vamos a ver nosotros si en verdad nosotros somos de la carne o, oiga bien, no podemos congregar todos los días, podemos orar cada momento, todos los días, podemos hacer muchas cosas, pero, oiga, ¿seremos del espíritu o somos de la carne? Entonces, ¿por qué? Yo solamente hablando de las cosas de la carne, aquí no las describe. Solo dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no menciona ninguna. No está mencionando ninguna. Pero usted y nosotros que ya entendemos cuáles son las cosas de la carne, ahí vamos a salir si nosotros estamos practicando alguna cosa. Porque solamente en eso pensamos y no pensamos en mejorar, no pensamos en dejar aquello, sino que nos mantenemos obedeciendo. Oiga, como dijo el apóstol Pablo: digo pues andar en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, hablar de cosas, como les decía, no las describe. Solamente dice lo que son de la carne. Piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? ¿A dónde está la mente del que es de la carne? La mente está pensando solo en las cosas de la carne, y la carne tiene sus cosas y el espíritu tiene sus cosas, por las cuales las que nosotros debemos de obedecer son las del espíritu. Pero como estamos en un cuerpo pecaminoso, el cual dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo hago. Tenemos una lucha, pero hasta el día de hoy nosotros tenemos un caminar de muchos años en el Evangelio. Unos tenemos 20 años, otros tenemos 15, otros tenemos 30, otros tenemos, si es posible, 40, pero en ese tiempo hemos venido caminando, hemos venido escuchando la palabra, hemos oído el discernimiento acerca de las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Pero hasta el día de hoy, ¿cómo estaremos? ¿Somos de la carne o somos del espíritu? Pero quiero traer a memoria ciertas cosas, hablando de cosas, porque aquí solo dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero quiero mencionar algo que el Señor Jesús dijo. Quiero mencionar algo que el Señor Jesús dijo, y eso está en Mateo capítulo 15, versículo 20. Oiga lo que dijo él. Estas cosas, dijo el Señor Jesús, oiga, estas cosas, cuando dice él, estas cosas, no describe, no menciona las cosas de las cuales está hablando, pero solo dice estas cosas. Pero veamos, él dijo esto: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Nosotros nos acordamos que el Señor Jesús y sus discípulos fueron criticados y le dijeron al Señor que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, porque quebrantaban la tradición de los ancianos. Aquellos que se creían que eran de Dios, oiga, aquellos que se creían que eran de Dios salieron reprobados, porque criticaron al Señor, criticaron a los discípulos porque no se lavaban las manos, pero el Señor les dice estas cosas, aquí vuelve a decir estas cosas, y aquí no las menciona, están más unos versículos atrás, pero dice estas cosas son las que, oiga, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿De cuáles cosas le estaba hablando él? Porque le dice, estas cosas sí contaminan al hombre. ¿De cuáles? Están en unos versículos antes, y está el versículo 19, hemos leído el 20, dice así el 19, porque del corazón, le dice él, salen los malos pensamientos. Esa es una cosa, un mal pensamiento. Él dijo, porque, oiga, él dijo, estas cosas, y aquí las describió atrás, un versículo antes, porque del corazón salen los malos pensamientos. Esa es una cosa, ahí dice, le encierra con una coma. Los homicidios le encierra con una coma. Quiere decir que vamos oyendo dos cosas. Los
adulterio, le encierra con una coma, lo separa. Las, ya vamos como cuántas. Miren, malos pensamientos 1, los homicidios 2, los adulterios 3, las fornicaciones 4, los hurtos 5, los falsos testimonios 6, la blasfemia 7. Cuando él dice, estas cosas sí contaminan al hombre, ya las había describido un versículo antes. ¿Bien? Ya lo había mencionado un versículo antes. ¿De qué cosas las cuales contaminan al hombre? Porque salen del corazón. Porque lo que entra por la boca no. Dice que va a la letrina. Pero lo que sale de la boca, ¿sale de dónde? ¿De dónde viene? Del corazón, de la mente del ser humano. Y él dijo, estas cosas sí contaminan al hombre. Y por las cuales el Señor Jesús venía predicando a la gente el arrepentimiento. Él dijo claramente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía predicando a la gente que se arrepintieran de su forma de vivir, de su forma de caminar en esta tierra. Porque quien conoce a todos los hombres se llama Jesús. Así es, hermano. Él si no, él dijo en cierta ocasión, dice que no se fiaba de los hombres. O sea, no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque él los conocía perfectamente. Él estaba rodeado de mucha gente y conocía el pensamiento de cada uno. Entonces, él conocía a toda aquella gente que llegaron a criticarle diciéndole, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Miren, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Y por esa razón les declararé esto. Lo que entra por la boca no contamina, pero lo que sale de la boca del corazón viene, de la mente. Los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias. Estas cosas sí contaminan al hombre, dijo él. Entonces, estoy hablando de las cosas. Ahora, el apóstol Pablo dice a los romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir? Que en Roma había, en la iglesia que estaba en Roma, había una cantidad que pensaban en las cosas de la carne y había otra cantidad de hermanos, que aquí no lo describe el total, pero entre todos los que se reunían en la iglesia que estaba en Roma, había unos que andaban pensando solo en las cosas de la carne y otros andaban pensando en las cosas del Espíritu. Porque por eso les dice el apóstol Pablo a los romanos, porque el ocuparse en las cosas de la carne es muerte, y el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida. Entonces, él llegaba declarándoles, ¿para qué? Para que mejoraran, no para que empeoraran, no para que continuaran haciendo lo mismo o peor, sino para que reflexionaran y entraran en el grupo pensando de los que pensaban en las cosas del Espíritu. Entonces, quiero traer a memoria cuando el Señor Jesús resucitó y comisionó a sus discípulos, cuando les dijo él que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura,
el que creyere y fuera bautizado, el que será salvo, mas el que no creyere será condenado. También le dijo en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Oiga, el Señor Jesús les encomendó a sus discípulos, a los que enviaba a evangelizar a todo el mundo, a los que envió a hacer discípulos a todas las naciones. A ellos les dijo, enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A los discípulos les encargó a que les enseñaran, oiga, a los apóstoles, a que les enseñaran a todos aquellos que el Señor iba a añadir a la iglesia, a que guardaran todas las cosas que el Señor les había ordenado que predicaran. Imagínense, cuando ellos comenzaron a predicar en Jerusalén, había una gran multitud de diferentes lugares, y nosotros sabemos la historia, que dice que cuando Pedro, el apóstol Pedro, le declaró que ellos habían participado en la muerte del Señor Jesús, dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo el apóstol Pedro? Arrepentidos. Lo mismo que el Señor dijo allá en el mar de Galilea cuando comenzó su ministerio, le dijo a la gente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué iban predicando? ¿Qué le había pedido el Señor o qué le había encomendado el Señor a sus discípulos? Que le dijeran a la gente primeramente que se arrepintieran, y luego de arrepentirse y convertirse, que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿y qué dice el principio? Que el Señor añadió a la iglesia como 3,000 que se arrepintieran, y luego de arrepentirse y convertirse, que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿y qué dice el principio? Que el Señor añadió a la iglesia como 3,000 personas, y todos ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sí, eso. ¿Qué quiere decir? Que ellos oyeron la palabra, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando dice doctrina, ahí lo encierra todo. Cuando dice doctrina, cuando se refiere que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ahí lo encierra todo. No lo describe, pero lo encierra todo. Dice que los primeros, la iglesia primitiva, perseveró en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que ellos pensaban en las cosas del Espíritu. Ellos perseveraban en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Ahora, que en todos los tiempos, en diferentes iglesias, no me refiero a diferentes enseñanzas, sino cuando digo iglesias, me refiero como cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y le escribe a las 7 iglesias. Pero no eran iglesias con diferentes doctrinas, sino con la misma enseñanza que los apóstoles tenían. Claro, cuando dice a las 7 iglesias, porque una
Una estaba en Éfeso, otra en Esmirna, otra en Pérgamo, otra en Tiatira y así. En Éfeso. Entonces, pero nunca con diferente enseñanza, sino con diferente doctrina. Todos ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Pero en todas las iglesias siempre ha habido hermanos y hermanas que han pensado en las cosas de la carne, se han inclinado más en las cosas de la carne y han dejado las cosas del Espíritu. Por esa razón dice el apóstol Pablo a los romanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Veamos, ¿dónde estamos nosotros? Pero esta es una evaluación muy personal. Esta es una evaluación muy personal. Aquí podemos decir, bueno, yo pensé que era del Espíritu, pero aquí salgo que soy de la carne. Por mi comportamiento. Por mi comportamiento puedo salir que soy de la carne. Y por mi comportamiento puedo salir que soy del Espíritu. Porque pienso en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Veamos Gálatas, ahí podemos ver Éfeso también, pero vamos a ver Gálatas. Habla mucho y yo quiero mencionar el 17 o el 16 en adelante, 5:16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Oiga, y el del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Esa es una cosa de la carne. Oiga, hermano, esa es una cosa de la carne. Cuando el apóstol Pablo dice a los romanos, y los que son de la carne piensan en las cosas, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí sale una cosa de la carne. ¿Y qué está mencionando? La primera cosa. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio. Una cosa, ¿cuántos estamos pensando en adulterar? ¿Cuántos tenemos la mirada, imagínense, en adulterar? Nosotros sabemos cómo se comete un adulterio. Y nosotros sabemos cómo se comete una fornicación. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero alguien puede estar pensando en fornicar, y aunque lo sepamos, que es pecado de muerte, porque la carne lo está llevando. Oiga, la carne le está instando, así como fue llevado David. Miren, si David ya sabía o no sabía, ella sabía que no debía de codiciar la mujer de su prójimo. ¿O no sabía? Sí sabía, pero la carne no se detuvo.
La mandó a traer, preguntó que quién era, le dijeron que era la esposa de Urías, pero la mandó a traer. Y no se lo platicó con ella, nosotros sabemos la historia. Entonces, así es, oiga, así es, porque nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso. Por eso dijo el apóstol Pablo, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos estamos pensando en fornicar? ¿Cuántos estamos siendo llevados? ¿Cuántos estamos siendo atraídos? ¿Mire? Los hombres, nosotros, los hombres por una mujer y la hermana por un hombre. Sí, bueno, puede decir, no, lo más común es el hombre. Lo podemos ver a través de la palabra que hay los mismos deseos en la mujer y en el hombre. La mujer o la esposa de Potifar, ¿quién era? Sabemos la historia. Codició a José y le decía: José, duerme conmigo, que ya tenía miedo en la noche, ¿va? Duerme conmigo, le decía. Mire, esa mujer se revestía, pero de los deseos de la carne. Por esa razón, pero como José era un hombre que había puesto la mirada en las cosas del Espíritu, o sea, él dijo claramente: no voy a pecar contra Dios. Y nosotros sabemos que salió huyendo de la fornicación. Mejor le dejó la camisa, porque lo quiso agarrar a la fuerza, porque él no le correspondió. Aunque después le hizo una blasfemia, ¿o no? ¿Un qué? ¿Cómo? Una falsa calumnia, perdón. Le levantó un falso. Después dijo que él lo había querido violar. Entonces, pero estamos viendo los dos deseos. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Entonces, por eso, aquí hemos visto dos cosas de la carne: fornicación y el adulterio. ¿Sí? El Señor Jesús le hicieron una pregunta: que si era lícito dar carta de divorcio por cualquier causa a la mujer. Y él dijo que no, que al principio no había sido así. Pero ¿por qué Moisés le concedió darle carta de divorcio? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Sí? Ahí les explicó. Pero no, él dio a entender que nadie puede darle carta de divorcio a nadie porque le halló un defecto a la mujer o la mujer al hombre. Por esa razón no se puede darle carta de divorcio, no se puede separar. Pero él dijo: salve por, ¿qué dijo? Fornicación. Ahí sí puede darle carta de divorcio. Mire, no se puede darle carta de divorcio a la esposa por cualquier cosa, que le salió perezosa, que le salió. Entonces, eso está en Mateo 19. Dice así: le dijeron sus discípulos, 19:10 en adelante, le dijeron sus discípulos, y así era, no, más arriba, dice así, en el 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues Moisés, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, dijo él, por causa de fornicación. Oiga, solamente por causa de fornicación, hablando de un pecado de muerte. Pero nosotros sabemos que por qué menciona en Gálatas la fornicación. Y eso pertenece a la carne. Por eso les decía, porque aquí está diciendo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso les decía al principio, ¿quién de nosotros estará pensando fornicar? Y eso se mantiene en el corazón, en la mente. Puede estar junto con la esposa, pero está en la mente. Eso no se puede ver uno, a ella ni ellos a uno. Solamente el Señor lo conoce. Luego sale otra cosa. Sale el adulterio, oigan, sale la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, que son fiestas. ¿Cuándo estamos pensando en las fiestas de agosto ya? Oye, ¿quién que piensa en las fiestas de agosto? Bueno, todo lo que he mencionado, como les decía al principio, cada quien es de evaluarse. Imagínense, por ejemplo, enemistades. Cuando nosotros, oiga bien, las cosas del Espíritu es amistarnos, tener comunión. Mire, pero ¿por qué puede haber alguno entre la iglesia desamistado? Bien con un hermano o con una hermana, bien con un vecino o con un compañero de trabajo. O sea, ¿cuándo es que se está desamistado? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es la señal cuando uno está desamistado con alguien? No le habla. Se expresa mal de él o de ella. Y sabe que como es de la carne, no piensa en las cosas del Espíritu. Porque si fuera del Espíritu, pensara en perdonarla, pensara en ponerse a cuentas con ella o con él, pedirse perdón. Pero como piensa en las cosas de la carne, lo que está pensando mejor, pagarle mal por mal o pararle otra cara más grande. ¿Mire? El que está pensando en las cosas de la carne
obedece a la carne, no obedece al Espíritu. ¿Por qué? Porque está pensando en mejor pagarle mal por mal. No piensa en perdonarle. ¿Sí? Así va a pasar y así va a pasar y así va a pasar, porque no está pensando en las cosas del Espíritu, que dice, un fruto del Espíritu, es una cosa del Espíritu, es amor. Una cosa del Espíritu es amor. ¿Cuántos pensamos en el amor? Dice que el amor todo lo sufre, pero no nos gusta sufrir. Todo lo soporta, pero no queremos soportar los agravios, en otras palabras, los daños que nos hacen. No queremos soportar. Otra cosa del Espíritu, gozo, paz, paciencia. A veces no tenemos paciencia. ¿Sí? Al no tener paciencia, somos prestos para hablar. Somos prestos para hablar. Hablar de las cosas del Espíritu son bastantes. Hablar de las cosas de la carne son bastantes. Pero allá nosotros, si somos de la carne, practicamos más las cosas de la carne o pensamos más en las cosas de la carne que en las cosas del Espíritu. Por ejemplo, aquí dice pleito. El que le gusta pelear busca la forma. En vez de evitar, él busca para pelear. Le gusta estar airado. Le gusta estar airado. ¿Sí? No se preocupa o no nos preocupamos por evitar la ira. ¿Por evitar el qué? Por evitar los pleitos. ¿Cómo vamos a evitar los pleitos? ¿Cómo podemos evitar los pleitos? Dice el apóstol Pablo siempre a los romanos, dice que no los dejemos vencer por el mal, sino que venzamos el mal ¿con qué? Con el bien. Hay mucha gente que procura hacernos el mal y el mal y el mal, pero si usted y yo les hacemos el bien y el bien y el bien, vamos a vencer. O sea, vamos a evitar el pleito. Pero si los ponemos tal como ellos, miren, estamos perdidos, estaríamos perdidos. Entonces, ¿qué conviene? Dijo el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero a veces no hay descanso en nuestras almas porque no queremos pensar en las cosas del Espíritu, o no queremos poner por obra las cosas del Espíritu. Nos dice que seamos, que aprendamos de Él, que Él es manso, y nosotros no somos mansos. Una media cosa y ya estamos, ¿qué? Bien enojados. Una media cosa y ya estamos peleando. Una media cosa, bueno. Entonces, aquí podemos evaluar las dos cosas, las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Los pleitos, las contiendas. Las contiendas se dan de palabra uno y palabra el otro. ¿Bien? No lo dejamos. ¿Y cómo podemos vencer nosotros? Cuando alguien nos está atacando con palabras, nos está ofendiendo, quedarnos callados. Ahí vamos a vencer.
Pero para quedarse callado hay que pensar en las cosas del Espíritu. Que dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso, quietecito, miren, quieto, manso. Pero hay que evitar abrir nuestra boquita en el momento que le están ultrajando, en el momento que le están ofendiendo, en el momento que le están haciendo un agrado. Si no hablamos, vamos a vencer. Porque eso dijo el Señor. Dice que, ejemplo, él fue llevado, dice, como cordero. ¿A dónde? Y dice que no abrió. Imagínense. Pero antes de eso, fue a bofetear. Lo escupieron. Le dijeron multitud de cosas. Le incrustaron la corona de espina en su cabeza. Derramó su sangre sobre su rostro. Y él dice que no abrió. Imagínense, enmudeció. Y nosotros enmudecemos, hermano. Y hasta que no nos hayan hecho lo que al Señor le hicieron. Tal vez una palabra, o nos mandaron un mensaje nada más. Mire, la hermana dijo de usted esto. Así. Y cuando la ve, ya no la mira igual. Ya no lo mira igual. Y no pensaba que la hermana fuera así, como no así dijo. Cosas raras. A veces ya vienen hasta con un poquito más. Pero imagínense, y esto es que no nos dijeron propiamente a nosotros, no que fue un mensaje. Pero veamos, el tiempo pasa. Veamos las cosas del Espíritu. Yo sé que las cosas de la carne ya las conocemos la mayoría. El fruto del Espíritu, o sea, son las cosas del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza firme. Tras tales, oiga, contra tales cosas, como les decía, contra tales cosas, contra el amor, si nosotros ponemos por obra el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas, dice, oiga, cuando dice cosas no las describe, pero como la menciona antes, sabemos de qué cosas está diciendo. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Miren. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, aquí están las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Por eso dijo el apóstol, para que se evaluara la iglesia que estaba en Roma, les dijo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En otras palabras, ponen por obra las cosas del Espíritu. Y los que son de la carne ponen por obra las cosas de la carne. Ahí salen los dos grupos. Ahí salen los grupos. Ahora veamos nosotros en qué grupo salimos. Y si no las leí todas, léalas en la casa. También puede leer Colosenses 3:5, donde dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, y ahí está otra lista. Porque en los Gálatas dice así, en el 21, envidia, homicidio, barrocheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir? Que no está todo aquí. Hay más. Se puede leer otras en Colosenses capítulo 3, versículo 5, en Éfeso capítulo 4, del 17 en adelante. ¿Sí? Ahí está, ahí podemos encontrar más cosas. Y ahí nos vamos a evaluar, en verdad, soy de la carne. Pero ¿qué dice? El ocuparse en las cosas de la carne es muerte. Dijo también, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es el detalle, hermano. Ese es el detalle. Después que el Señor nos ha dado vida, muramos.
Y esto es para todos, hermanos. Aquí no hay ninguno que se pueda librar, comenzando de aquí. Entonces, cada quien nosotros, hermanos, yo sé que estamos luchando o no estamos luchando. Estamos luchando con los deseos de la carne. Entonces, hermanos, evaluémonos si salimos en el grupo de los que pensamos en la carne o salimos en el grupo de los que pensamos en las cosas del Espíritu. Entonces, cada quien nos vamos a valorar. Entonces, hermanos, pero si pensamos en las cosas del Espíritu, vamos bien. Pero si pensamos en las cosas de la carne, vamos mal. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén, hermano.